Dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Lo verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, mas has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tus misericordias y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retenga de mí tus misericordias y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncese los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Hay una historia en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento de un general sirio, Naamán. Este general, Naamán, era un hombre muy poderoso, dice la Biblia. Es decir, los niveles de autoridad que él manejaba era impresionante, famoso. Sin embargo, dice la Biblia, pero leproso. Ese pero, claro, todos en algún momento dado nosotros lo tenemos en nuestra vida. Podemos hacer una comparación de ciertos éxitos, pero el pero siempre está allí. Puede ser en un problema, una situación difícil. Usted puede tener, por ejemplo, mucha felicidad dentro del matrimonio, pero puede tener un problema de carácter financiero o de otra naturaleza. Una jovencita que trabajaba en su casa, siendo ella israelita, le da una recomendación y le dice que vaya a Israel. Ahí está el profeta de Dios y que él iba a orar y que Dios lo podía sanar. Él creyó a esa palabra, vino a Israel, busca al profeta Eliseo y Eliseo le manda decir que se meta en el río Jordán 7 veces y luego pues quedaría limpio de su lepra. Y él dijo: bueno, qué fácil es esto, ¿no? Entonces él, cuando llega al Jordán, ve que el Jordán no es como los ríos que había allá en su patria. Y él hace una comparación. Pregunto, ¿cuántos han empezado a hacer algún tipo de comparaciones? Dice: bueno, esto es lo que me ofrece el Evangelio de Cristo. Me parece tan sencillo, tan fácil. ¿Por qué no me presentan algo mucho más complicado? Y cuando vio el río Jordán, y recuerden que el río Jordán en aquel entonces era mucho más caudaloso que el río Jordán de hoy en día. Los que han visitado Israel se dan cuenta que el río Jordán realmente no es grande, ¿no? A raíz de que pues están extrayendo agua del río Jordán, ya que esa es la principal fuente de agua para sustentar a la nación, la potabilizan, entonces se ha hecho mucho más estrecho con lo largo de los años. Entonces cuando él vio el Jordán de aquel entonces, aunque era mucho más ancho, ¿no?, mucho más caudaloso, pero no se comparaba con los ríos de Siria. Entonces él dijo: ¿cómo me voy a bañar acá? Hermanos, hay personas que son tan impacientes. Dios nos da ciertas recomendaciones en su palabra, pero la impaciencia motivada por el orgullo no
no les permite el poder aceptar la sugerencia de Dios. Dios nos habla. Y Él dice en la Biblia que Él dijo, yo no me voy a meter acá. Y dio la vuelta y se fue. Y entonces aquella joven que intercedió, que le dio ese anuncio que podía ser sano él en Israel, le dice, mira, si te pidieran una cosa mucho más complicada, tú no la obedecerías. ¿Por qué no haces esto? Pruébalo. Gracias a Dios por aquellos que insisten. Gracias a Dios por aquellas personas que están siempre hablando la palabra de Dios, insistiendo una y otra vez hasta que la persona aprenda a creer. ¿Por qué Dios quería que Naamán viniese a Israel? Por una sencilla y poderosa razón. En Siria se creía en falsos dioses, en Israel se creía el verdadero Dios. Usted puede tener una variedad de religiones e ideas filosóficas, pero ¿dónde es que Dios hace el milagro? Dios hace el milagro donde está la verdad, porque donde está la verdad, ahí hay libertad, y donde está Cristo, Él es la verdad. Jesús es el que nos trae la respuesta, Dios es el que tiene la respuesta. Y sabemos por la palabra que cuando este general se mete 7 veces en el río, dice la Biblia que quedó limpio de la lepra y su piel era como la de un recién nacido. ¿Qué es lo que más importa? Lo que más importa no solamente es el milagro que estamos nosotros esperando físicamente hablando, sino del milagro de la conversión del corazón. Y a partir de ese momento, ese general sirio, su convicción estaba en Jehová Dios de los ejércitos, pero estuvo a punto de perder la oportunidad por la impaciencia, motivada por el orgullo. Pregunto en esta hora, no nos estamos dando cuenta que a través de la tecnología nos estamos volviendo más impacientes. ¿Por qué? Porque cada vez que se manda un mensaje, la persona que manda el mensaje como que exige que la otra persona le conteste en el momento. Y si no le contesta, se molesta. O usted manda un mensaje y quiere que la otra persona, aunque se esté bañando, esté comiendo, esté dormido, que le conteste. Antes no, había que llamar por teléfono, pero allá en la esquina, ¿no? Meter las monedas. O que las cartas llegaran en 10 días, en 5 días, o un telegrama. Ahora no. El mundo se está convirtiendo más impaciente con los medios de comunicación. Y sabe que, hermanos, hay ciertas consecuencias de la impaciencia. Digo todo esto porque el versículo 1 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué nosotros no somos pacientes con Dios? Y vamos a analizar lo que eso significa. ¿Qué es lo que nos está pasando? Y cuando una persona cae en la impaciencia, ve lo que dice este estudio psicológico con respecto a la impaciencia, y por lo menos vemos aquí 8 problemas que trae la impaciencia. En primer lugar, cualquier objetivo se complica. Segundo, nos impide disfrutar de lo que sucede ahora. Tercero, ser impacientes nubla nuestra visión. Cuarto, se refuerzan nuestras emociones negativas. Quinto, ser impaciente afecta el estado emocional. Sexto, ser impaciente puede generar obesidad. Séptimo, la impaciencia trae la aparición de la hipertensión. Y en octavo lugar, el envejecimiento prematuro. Así que, según este estudio, claro, esos son algunos de los daños de la impaciencia. Ahora preguntémonos, si el salmista dice aquí, pacientemente esperé a Jehová, ¿por qué no puedo yo saber esperar? Este general estuvo a punto de perder su oportunidad por su impaciencia motivada por su orgullo. La impaciencia se define como la actitud de aquellas personas que tienen una baja tolerancia hacia la frustración, desean tener el control de todas las situaciones y quieren ir un paso por delante de la realidad misma. Pero aquí el consejo de Dios es, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos quieren que Dios se incline a usted y escuche su clamor? La respuesta de Dios. Es por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, la respuesta cuando Dios es tu única esperanza. Cuando Dios es la única esperanza.
entonces la paciencia comienza a surgir. En primer lugar, quiero que analicemos la actitud espiritual en la tardanza de una respuesta. Cuando dice pacientemente esperé, me habla aquí de una actitud espiritual en espera de una respuesta. No sabemos qué era la batalla que estaba teniendo el rey David en ese momento, cuál era el problema. Pero una cosa sí nos recordamos de David. David fue ungido, escogido, capacitado, autorizado por Dios para ejercer el liderazgo en una nación. David, además de eso, dice la Biblia que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora lo vemos por este mismo salmo que estaba pasando tremenda aflicción, problemas que lo habían acosado de tal manera que él se sentía totalmente agobiado. Quiero que sepa esto, que en el camino de la vida cristiana, tarde o temprano, aunque usted sea la mejor persona, usted está tratando de amar y obedecer a Dios, queriendo hacer lo mejor de lo mejor. Eso no significa, como hemos hablado en otra oportunidad, no significa inmunidad a los problemas. Pero vemos aquí a David enfrentando la situación. Lo importante es que Dios esté con nosotros enfrentando el problema. Por eso todas las personas que nos visitan en esta hora o los que nos están escuchando, lo mejor que usted puede hacer es invitar a Cristo a su corazón. Que Jesús venga a usted, en su corazón, que nazca en su alma, lo que se conoce como el nuevo nacimiento, para poder enfrentar el desierto que usted tiene por delante. Pero hay de aquellos que enfrentan su problema sin Jesús. Eso es algo terrible porque no va a saber qué hacer y el diablo va a hacer de su vida realmente algo que usted nunca se imaginó. Es por eso que la sabiduría empieza con invitar a Cristo en su vida. Decir, Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, ven a vivir a mi corazón. David tenía a Dios en su vida, pero vemos acá que él tenía esa fe importante. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en esta hora por medio de su palabra. La fe expectante en Dios no se rinde por la motivación que ella genera. Cuando dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es interesante porque cuando dice pacientemente esperé, la idea que nos presenta la palabra original hebrea nos habla de expectativa, nos habla de esperanza. Me está hablando de poder mirar más allá, no desde la perspectiva, digamos, del conformismo. No está hablando de esperar, pero sin querer ver más allá. Hay personas que esperan, pero que esperan inútilmente porque no están viendo más allá, sino que están esperando quizás lo peor. Pero cuando dice aquí la Biblia, pacientemente esperé, es decir, que estaba expectante a lo que podía recibir. No era una espera pasiva. Hay un caso en la Biblia, por ejemplo, aquel hombre que estaba a la entrada del templo, en una puerta llamada la Hermosa, un cojo, ve a Pedro y a Juan. Esperaba, dice la Biblia, recibir de ellos algo. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que la fe tiene que ver con una expectativa, no desde la perspectiva negativa, no mirar hacia atrás, sino esperar significa mirar hacia adelante. Sé que Dios va a hacer algo, sé que Dios tiene una respuesta. Cuando yo tengo esa actitud, entonces me ayuda a esperar pacientemente. ¿Por qué? Porque sé que vendrá. El cojo mira a Pedro y a Juan, esperando recibir de ellos algo. Claro, no le dieron moneda y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Dios está esperando esa clase de fe. ¿Sabe por qué? Porque Dios es nuestro Padre, Dios es bueno, Dios es todopoderoso y Él le ama a usted. Y si usted tiene esperanza en que Dios hará las cosas, recibirá el milagro que Dios tiene para usted. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vea, hay un caso en la Escritura que nos ayuda a entender que el tiempo queda, digamos, atrapado cuando nosotros tenemos esa fe expectante. Es el caso de Jacob. Se enamora de una joven y el suegro, como era un buen negociante, le dice, te daré a mi hija si trabajas por ella 7 años. En aquel entonces, la dote
es que era el matrimonio aquel entonces, en muchos casos, no en todos, era un gran negocio. Especialmente, mire, y hoy en día hay ciertas culturas en la faz de la tierra que así es. No les voy a contar dónde, pero estaba en un país, entonces, en el este, ¿no? Y entonces recuerdo que andaba un joven ahí que era profesional y todo. Entonces lo vieron que era un buen candidato. Y entonces viene la mamá y le trae a la hija, llena de oro, pero llena de oro. Todo, pulsera, todo lleno. Cuando ella traía todo ese oro puesto, era la dote. Me decían, te doy a mi hija y con dinero. Y me pregunta, ¿qué hago, pastor? Cálmatele, cálmatele. Tranquilo, no vas a hacer nada. Porque allá, en ese mundo, tiene que ver más con, digamos, con hacer que la persona pueda mejorar su estatus, ¿no? Entonces, de igual manera, en los tiempos bíblicos había una dote. Entonces le dice Labán a Jacob, ok, vas a trabajar 7 años por mi hija. Dice la Biblia que los 7 años le parecieron 7 días. Wow, o sea, estamos hablando que él no tenía ninguna impaciencia, porque tenía una visión, tenía un sueño, tenía una esperanza, había una expectativa, que el tiempo no era problema. ¿Cómo es que 7 años les parecieron como 7 días? Porque había una ilusión. Es que eso es lo que genera la fe. Cuando tenemos fe en Dios, hermano, aunque esté pasando por los momentos más difíciles de su vida, cuando usted esté pasando por el valle de sombra y de muerte, cuando usted se encuentre en alguna dificultad, cuando usted esté peleando contra el calendario, contra el tiempo, entonces eso va a quedar a un lado. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que de Dios sí podemos esperar todo lo bueno y lo maravilloso, y en su tiempo Dios ha de responder. Esa expectativa saludable, esa visión, ese sueño que Dios un día va a cumplir en mi vida, eso nos hace entonces cruzar el valle de sombra y de muerte con alegría. Produce alegría. Por eso que cuando dice aquí, pacientemente esperé a Jehová, significa es que conocía al único Dios. Cuando usted sabe que solo hay un solo Dios y todo lo demás que dicen que son dioses no son, eso es la única esperanza, es lo único confiable. Eso significa, hermanos, que sabemos, conocemos que solo en Dios existe una respuesta. Entonces eso me produce ilusión. Eso me produce también desear la respuesta. Eso también me induce a someterme a su soberanía y a su providencia. Es decir, me someto a su calendario y al reloj de Dios. Y digo, Señor, cuando tú quieras y de la manera que tú quieras, tú vas a preparar en el momento todas las cosas. Tú las vas a ir arreglando. Yo no puedo. Pacientemente esperé. ¿Por qué? Porque sé que tú lo vas a hacer. Además de eso implica la oración perseverante, porque es un ejercicio de la fe la oración. Cada vez que estamos orando, lo que estoy haciendo es, Señor, dándole gracias. Gracias, Señor, por el milagro. La viuda que tocó una y otra vez hasta que el juez injusto le hiciera justicia. Y Jesús habla de eso diciendo, si este juez hizo justicia, ¿cuánto más no lo va a hacer Dios? Hermanos, Dios es bueno, Dios es justo y Él sabe responder en el día y la hora. Si yo sé que Él lo va a hacer, entonces tengo que verlo como una ilusión, como algo maravilloso que me ayuda ¿a qué? A soportar la crisis presente. Pero además de eso, esa fe expectante honra a Dios al aceptar sus propósitos en mi vida. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa? ¿Qué voy a esperar de Dios? Solo bueno, solo cosas buenas. De Dios no puedo esperar nada malo. Por tal razón me ayuda a soportar el tiempo de espera, para que no sea algo que nos esté llenando de dolor. La fe expectante hace crecer el amor a Dios y hace que Él se nos revele. En ese tiempo de espera, en la vida de Jacob se iba enamorando más y más. Le parecieron 7 días porque el amor iba creciendo. Y una de las cosas lindas que ocurre en el tiempo de espera que Dios responda es que el amor hacia Dios
empieza a crecer, empieza a aumentarse. Y definitivamente vemos en la historia, en la vida de Jacob, que él amó a su esposa. Cuando estamos nosotros en ese tiempo de espera, el amor hacia Dios va creciendo. Y no solo eso, sino que empieza Dios a revelarse. Por eso dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ahí empezamos entonces a experimentar cómo Dios empieza a intervenir en distintas áreas de nuestra vida. Por tal razón, la actitud espiritual en la tardanza de una respuesta es muy, pero muy importante. ¿Y cuál debe de ser? La fe expectante, la certeza de lo que se espera. ¿Qué cosa? Son las cosas buenas. Por eso, aunque estemos sufriendo hoy en día, debo de saber esperar, pero con una actitud de algo bueno que va a pasar, porque Dios solo cosas buenas nos puede dar. Ahora, los resultados de saber esperar en Dios. En este mismo salmo, en el versículo 2 encontramos por lo menos algunas experiencias milagrosas que David las experimentó y Dios quiere que usted y yo las experimentemos. Primero, la intervención de Dios. Por eso dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Se inclinó, intervención, Dios va a intervenir. Cuando usted está en ese tiempo de espera, Dios va a intervenir. Segunda experiencia, liberación de la desesperación. Dice aquí, puso mis pies sobre peña y me enderezó y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Yo no sé si usted se encuentra en un pozo de desesperación, del lodo cenagoso. La idea que nos está presentando este salmo es como una fosa, ¿no? Un pozo. En lugar de encontrar agua, hay lodo. Jeremías estuvo en una condición similar. A José lo quisieron matar de esa manera, ahogándolo, lo metieron en un pozo, pero el pozo estaba seco. Pero Jeremías no. Jeremías dice que el lodo le llegó hasta las fosas nasales. Estaba desesperado. Es como estar ahí en un pantano, ¿no? Entonces, ese tipo de descripción nos ayuda a entender lo que estaba pasando en el corazón de aquel hombre que era conforme al corazón de Dios. Él estaba desesperado, pero cuando Dios intervino, lo liberó de la desesperación. Una persona desesperada comete locuras, hace lo que la gente le dice que haga. Y si no le dicen nada, pues él cree o ella cree que tiene que hacer algo, supuestamente para aliviar su desesperación. No, usted no haga nada, espere en el Señor y Dios lo va a sacar de esa condición. Espere en el Señor. Algunos quizás están pensando, me voy a divorciar, ya no aguanto esto, me voy del país o me salgo de esta empresa. Por favor, no se salga de la empresa si Dios no le dice, porque usted no sabe lo que va a pasar en otra empresa. No es que aquí me han prometido esto, no, las promesas de Dios son las que se cumplen y en Él son en sí y en Él amén. Y todo ser humano le puede prometer muchas cosas, pero no las va a cumplir. La liberación de la desesperación viene en el tiempo de espera que Dios intervenga. Tercero, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Me habla de firmeza espiritual. Nos damos cuenta que en el proceso de la espera está ocurriendo un milagro y es firmeza. La inestabilidad emocional y espiritual empieza a desvanecerse. Seremos más firmes en lo que hemos creído. Seremos personas más confiables ante otras personas. Seremos más firmes en cuanto a nuestras convicciones y amar a Dios. Hay una firmeza espiritual. Hay algo que en ese tiempo de espera Dios empieza a hacer. En cuarto lugar, puso luego, dice, en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Es decir, deseo de alabar a Dios. Hay algunos que no tienen deseo de alabar a Dios, solamente de quejarse, solamente de lamentarse, se quejan de todos, critican a medio mundo, pero no tienen alabanza hacia Dios. ¿Por qué? Porque no han sabido caminar en el mundo de la fe. Y eso hace que sus labios expresen lo que Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en la abundancia del corazón hay incredulidad, hay maldad, eso es lo que van a expresar. Pero cuando Dios empieza a hacer ese milagro, empezará a poner Dios alabanza, deseo de adorar al Señor, deseo de bendecir al Señor, aún en medio de ese tiempo de espera de una respuesta. En quinto lugar, otra experiencia maravillosa. Dice, verán
esto muchos y temerán. Su vida será de inspiración a otros a honrar a Dios en alto. Dios sabe que su vida es un ejemplo y otros lo están observando. Muchos saben que usted tiene problemas de salud, problemas económicos, problemas de cualquier otra naturaleza, y quizás usted no sabe que otros saben lo que usted no sabe, pero lo están observando. Y cuando vean los milagros en su vida, otros van a decir, es un testimonio de victoria. Y otros aprenderán a ¿qué? A buscar a Dios, porque han visto en su vida la mano de Dios. Usted va a inspirar a sus hijos, va a inspirar a las personas que le rodean. Usted quizás dice, yo no puedo ser de influencia a las personas que me rodean. Claro que sí. Y en medio de una prueba, cuando usted está esperando la respuesta de Dios, y entonces usted empieza, en primer lugar, ve la intervención de Dios. Dios lo libera de la desesperación, ya no hay ansiedad. Además de eso, hay firmeza espiritual, hay cántico en sus labios. Entonces me van a empezar a ver y decir, qué maravilloso es esto. ¿Cómo es posible que alguien así no se hunda? Entonces usted va a inspirar a que otros honren a Dios en alto, lo van a adorar al Señor. Y además de eso, en sexto lugar, dice, y confiarán en Jehová. Es decir, inspirará a otros a creer y descansar en Dios. Amados hermanos, uno de los mejores mensajes que usted y yo podemos dar no es tanto a través del habla, es a través de los hechos maravillosos. Muchos van a creer, ¿por qué? Por el poder del testimonio de Cristo en su vida, el cambio que Dios ha operado. Y cuando usted le hable de Cristo, lo van a decir, sí, yo lo he visto en tu vida. Ahora quiero recibir a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque pacientemente esperé en Jehová. Ahora, en el versículo 4, hace aquí un resumen de lo que es la fe. Yo le llamo la llave de la fe. Versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Por qué dice dichosos, bienaventurados, felices? Aquellos que pusieron en Jehová su confianza. Eso es lo que expresa el versículo 1. Lo que expresa es, pacientemente esperé a Jehová. Ahora dice aquí, bienaventurado el que confía en Jehová. Porque nos está hablando del secreto. Y este es el secreto, hermanos, que el cristiano tiene. La Biblia dice que la fe vence el mundo. Cuando Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces la fe se convierte, hermanos, en la llave. De ahí que entonces la llave de la fe tiene que ver con el depositar absolutamente la confianza en Dios. Cuando dice acá, puso en Jehová su confianza. La idea de la palabra confianza en el hebreo es refugio. Cuando alguien pensaba o se pronunciaba esta palabra, se pensaba en un refugio, en un lugar para poderse resguardar del peligro. Entonces cuando la palabra de Dios nos dice, puso en Jehová su confianza, es decir, que Dios es su refugio, que Dios es digamos, en sí mismo el estado de confianza y de seguridad que yo necesito. Cuando yo hago entonces, en otras palabras, a Dios mi refugio y lo convierto a Dios en mi estado de confianza, entonces soy bienaventurado. Significa entonces que Dios me va a empezar a derramar las bendiciones, pero traigo dos preguntas que usted y yo tenemos que contestarlas. Cuando existen algunos problemas, ¿cuál es el refugio mental y material? ¿Dónde nos refugiamos? Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo que primero piensa? ¿Dónde es que usted se refugia? ¿Cuál es su proyecto? ¿Cuál es su idea? ¿Dónde usted llega a refugiarse? Segunda pregunta, ¿en qué pensamos inmediatamente en refugiarnos cuando estamos en la crisis? Algunos piensan en la crisis, voy a ir a tomar, me voy a distraer, mejor abandono todo esto, supuestamente para encontrar un refugio. El problema es lo que dice aquí la palabra de Dios,
que algunos han mirado a los soberbios y a los que se desvían tras la mentira. En otras palabras, han puesto su confianza en lo que otros han hecho. Algunos de ustedes están imitando lo que hizo su abuelo, lo que hizo su papá. Algunos tienen, digamos, algunas experiencias de que papá y mamá se divorciaron. Entonces dicen, bueno, si ellos lo hicieron, lo voy a hacer ahora, yo también. Y eso, si usted se da cuenta, hay como una especie de cadena de experiencia en la familia. Si el bisabuelo era alcohólico, así viene también. Si hubo adulterio, de igual manera. Y así, dice, pero es que así lo han hecho siempre en la familia. Por eso dice acá, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, es su refugio, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Usted y yo no tenemos que imitar las malas conductas, hermanos, de cualquier persona, sea familiar o no familiar. Usted y yo tenemos que hacer a Dios nuestro refugio. Por eso dice, bienaventurado el hombre que puso. Ahí tiene que ver con un acto de fe y de voluntad. Que puso significa que yo lo hago. Es que algunas veces nosotros pensamos que es Dios quien tiene que hacer eso en mí. No, nosotros ya tengo la revelación. Sé que Dios es el perfecto refugio. En él yo puedo esperar en todo tiempo, pero tengo que hacerlo yo. ¿Cómo es que se forma ese refugio? Por un acto voluntario y de fe exclusiva en Dios. En otras palabras, tengo que llegar a un punto en mi propia vida, en oración, decirle a Dios, Señor, perdóname, porque he tenido distintos refugios a lo largo de mi vida. Me he encerrado, me he enclaustrado, me he enfocado en ciertas cosas, en ciertas personas. Cada vez que me encuentro en una dificultad, he buscado. Es más, algunos hasta en la misma pornografía buscan el refugio. Buscan otros en el dinero, en el exceso de trabajo, en el deporte. No es malo el deporte, pero si se refugia en el deporte es malo. ¿Por qué? Porque el refugio es Cristo, no es el deporte. Hermano, cualquier cosa que se convierta en un refugio, está usted haciendo lo que otros hacen. Por eso que tiene que ser una decisión. Decir, Señor, como dice aquí, el que puso, o sea, que yo, usted, el que puso en Jehová su confianza, tomar una decisión firme, un acto de fe en el cual yo pueda decir, Señor, a partir de este momento, renuncio a los que se han desviado en las mentiras, en los refugios mentirosos y a los soberbios y todo lo que han hecho, Señor. A partir de este momento, yo decido poner mi confianza absoluta y total en ti, Señor. Solamente en ti. Entonces, ese acto de fe se convierte en algo maravilloso. Por eso dice, el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios. Eso hace que nuestra vida tome un rumbo distinto. Entonces, eso me va a ayudar ¿a qué? A esperar pacientemente. Eso implica que la llave de la fe no es solamente depositar absolutamente la confianza en Dios, sino que es ver la disponibilidad de la intervención de Dios. Versículo 5. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Nos damos cuenta que el que confía en el Señor dice que va a experimentar un aumento de las maravillas de Dios y que no es posible enumerarlas. Va a empezar a ver la mano de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros aplicamos la fe, la confianza, hacemos de Dios el refugio, entonces hay disponibilidad e intervención. Además de eso, es ver la intención del amor de Dios, que es inmensurable. Lo que dice el versículo 5, nos habla del amor. O sea, estoy viendo el amor de Dios, no solamente su intervención, pero también a partir del versículo 6 al 8, dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
Nos está hablando que Dios no está esperando un sacrificio que usted haga. Dios no está esperando que usted haga algo con lo cual pueda comprar la misericordia de Dios. No, Él ya lo hizo. ¿Y qué es lo que Él ya hizo? El sacrificio que Dios espera de usted y de mí es confiar en que en Él, es decir, en Cristo, Dios lo hizo todo. Este versículo que hemos leído, usted lo encuentra allá en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo esto, luego dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué es lo que estaba diciendo proféticamente ahí el rey David, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, que Dios se iba a hacer carne, iba a ser Emmanuel, y a través de su cuerpo, a través de esa voluntad, Dios iba a dar una apertura a nuestras respuestas. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Dice, ofrenda y sacrificio no quisiste. Usted no puede comprar la bondad de Dios por el dinero que dé, ni por las buenas obras que usted haga a otras personas. ¿Sabe qué? Dios ya hizo todo. El sacrificio que Dios espera es el caminar por fe en que Cristo Jesús lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Él venció el pecado, la muerte, la condenación, y por su resurrección tenemos victoria en todo. Eso es lo que Dios espera. Hermano, Dios no va a esperar nada de usted. Dios sabe que usted y yo somos frágiles. Dios sabe que no podemos, pero que Cristo lo hizo todo por nosotros. Y si usted y yo ponemos nuestra confianza completa en la muerte y en la resurrección de Cristo, creemos en su encarnación y que ahí está la victoria total. ¿Qué necesita usted? ¿Necesita un milagro físico? Dios se lo da. ¿Necesita una intervención poderosa para romper ataduras del diablo? Dios se lo da. Jesús venció a Satanás en su cuerpo en la cruz del Calvario. Todo pecado que lo tiene usted controlado y dominado, ¿usted cree que no fue vencido en la cruz? Claro que sí. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo está vencido por Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si usted y yo creemos, le quiero decir una cosa, este momento será el momento de libertad, porque Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario. Pero para el que cree, para el que tiene su confianza en Él. El problema es que muchos tienen su confianza dividida. Algunas mujeres piensan que su marido, su esposo, lo ven como semidios y él le va a responder. O viceversa. Los padres miran a los hijos quizás como dioses, o los hijos miran a los padres como que son todo. Hermanos, nuestra confianza debe estar únicamente en el Señor. Por eso dice, pacientemente esperé a ¿quién? A Jehová. Ahí está la clave. Confiar completamente en el Señor. Confiar completamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Si yo confío en esa obra, entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu, hermanos, que va a romper las cadenas, porque la Biblia dice que la unción pudre el yugo. Entonces Él va a intervenir en su alma y en su corazón. Atrévase a creer. Dice la palabra de Dios que Jesús llevó todos nuestros pecados. Quiero que piense el pecado que en este momento lo está atormentando. Piense en esa esclavitud que lo ha tenido en miseria. Las condiciones en las cuales usted se encuentra, en el lodo cenagoso, en el pozo de la desesperación. ¿Usted no cree que Cristo venció eso que usted está experimentando? Claro que sí. Si usted cree, para el que cree, todo es posible. Cuando los leprosos venían a Cristo, Jesús una vez le pregunta a uno de ellos, ¿qué quieres que yo te haga? Y él dice, Señor, que sea limpio. Otras veces
Jesús apelaba a la fe de ellos. Y cuando ellos decían, Señor, que reciba la vista. Cuando ellos creían completamente que a pesar que ellos estaban condenados por la lepra a la muerte, o que estaban condenados a vivir en la ceguera y así iban a morir, o en una parálisis, no podían caminar, y si ellos se veían de esa manera totalmente derrotados, pero al poner su confianza en Cristo Jesús, recibían el milagro inmediatamente. Un hombre que tenía la mano seca, probablemente había tenido algún accidente o nació así, pero quizás algún problema cervical hizo que su mano estaba completamente seca, es decir, solo eran huesos y piel. Y Jesús le dice, extiende la mano, y al instante se le fue restaurada. Dice la Biblia que Jesús sanaba a los mancos. ¿Qué significa eso? Que no tenía mano y le apareció. Maravilloso, ¿no? Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees, en otras palabras, si tú has puesto a Dios, si tú me has puesto a mí, es lo que le estaba diciendo a Jesús, si tú me has puesto a mí como el refugio, verás la gloria de Dios. Y efectivamente la vio cuando Jesús le dijo a Lázaro, ven fuera. ¿Se puede imaginar las lágrimas que tenían María y Marta? Bueno, yo creo que hubieron lágrimas posterior, pero ya no de tristeza, sino de alegría, al ver a su hermano Lázaro, al abrazarlo. Un día de esto veremos a los que se nos han adelantado y el gozo será eterno al abrazar a Cristo y abrazar a los que los han muerto en Cristo Jesús. Amados hermanos, no hay nada más bello. El diablo quiere robarle la fe a través de los malos testimonios, gente que le ha servido de piedra de tropiezo, gente que a usted le ha engañado, gente que ha estado a su lado, Judas que han estado ahí cerca de usted, que han comido en su plato, gente que le ha dañado, la falsa doctrina, las falsas enseñanzas. Satanás quiere robarle la fe. ¿Para qué? Para que usted todavía esté en el lodo cenagoso, mas Cristo vino para darnos libertad, porque la fe en la palabra es la que nos da la victoria. De ahí que entonces no solamente Dios nos da la victoria por la fe en la obra de Cristo, pero eso nos va a llevar a ser testigos de esa confianza en Dios. Por eso en el versículo 9 dice, he anunciado justicia en grande congregación. Cuando usted ha recibido un toque de Dios, entonces usted lo empieza a comunicar. Pero ¿cómo puedo yo testificar, hablar, evangelizar, ganar almas, discipular? ¿Cómo puedo yo enseñar a otros si no he recibido ese toque yo primero? Si no me he convertido en un testigo. Entonces por eso es importante aprender a confiar en el Señor, porque esa confianza en Dios me ayudará posteriormente a poder enseñar. La enseñanza no solamente es transmitir un conocimiento, pero es transmitir una experiencia. Y en tercer lugar, si nuestra actitud espiritual en la tardanza de una respuesta es una fe expectante en Dios, y esa me lleva a vivir ciertas experiencias maravillosas, milagrosas, y entiendo la importancia de la llave de la fe, que es exclusividad. Exclusividad a Dios. Y la pregunta es esta, ¿qué nivel de exclusividad tiene nuestra fe? Si no la tengo exclusivamente en Cristo, me estoy perdiendo de grandes oportunidades. Está bien, hermano, todo lo que es usted, la gente que le rodea, pero la fe es algo tan, hermanos, exclusivo y tan delicado que solamente se le puede poner en las manos de Cristo. Por eso Jesús dijo, tened fe en Dios. Ahora, si esto es así, esto me lleva en tercer lugar a la apelación, a la respuesta, debe de ser hecha con humildad. Y es aquí donde muchos fracasan. La apelación a un milagro debe de ser hecha con humildad. ¿Por qué? Porque en el versículo 11 dice, Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Es decir, en primer lugar, hay que hacer a un lado la exigencia y apelar a la misericordia. Hay algunos que creen que Dios tiene que cumplirle todos sus caprichos. Hay un dicho, ¿no?, muy popular en nuestro país: limosnero y con garrote. Sí, soy una hija de Dios, Dios me tiene que contestar. ¿Desde cuándo? No es así. Aquí dice David, siendo rey de Israel, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, siendo ungido por el Espíritu Santo, siendo el hombre más famoso, siendo el hombre que estableció la base de la época de oro de la historia hebrea, con una humildad. No le está diciendo: Señor, mira que yo vencí a este gigante, mira las ciudades que yo he reedificado, mira las grandes victorias, así que por ellas compláceme, Señor, y te exijo que me bendigas. ¿Desde cuándo? Jehová, no retengas de mí tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. En otras palabras, lo que hizo aquel hombre leproso: si quieres, mire qué lindo, si quieres puedes limpiarme. No vengo aquí exigiendo que me limpie de la lepra. Apelo a tu misericordia. ¿Cuántos están dispuestos a apelar a la misericordia de Dios? El problema es la soberbia, el orgullo que está, hermano, enquistado en nuestra vida. Porque desde niños quizás usted fue excelente en todo, medallas de oro en todo, primer lugar, trofeos en todo. Y ahora viene a Cristo: Señor, ¿y dónde está mi trofeo? Dice: lo siento mucho, aquí no hay trofeo. Aquí es por gracia y misericordia. Y Dios quiere, hermanos, que usted y yo entendamos que debo de apelar a esa gracia. Hermanos, aunque usted se encuentre en una condición miserable, debe de apelar a la misericordia. Como dice este versículo 12, dice: porque me han rodeado males sin número. Peor todavía, si me han rodeado males sin número, por misericordia, Señor, te pido tu intervención. Además de eso, si ha habido por culpabilidad, dice, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi cabeza. Si eso es así, entonces yo debo tener una actitud humilde. Tengo fe en Dios, pero tengo que apelar a la gracia y no a la exigencia. Segundo, hacer a un lado mi voluntad y apelar a la voluntad de Dios. Versículo 13: quieras, oh Jehová, librarme. Quieras. Cuando usted va a pedir un milagro a Dios, apele a su voluntad. Señor, yo quiero esto, pero no se haga mi voluntad. Quieras, oh Jehová, librarme. Jesús lo hizo en Getsemaní. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, no lo haga por exigencia, sino por apele a la misericordia. Segundo, apelemos a la voluntad de Él. Si eso a ti te parece, si está de acuerdo a tus planes, entonces que se haga. Y si no, que no se haga. Tercero, versículos 16 y 17 dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. En otras palabras, hacerme yo a un lado y procurar que Dios sea glorificado. Mira, lo que está diciendo David es: Señor, yo estoy en un pozo de desesperación, pero no me importa, Señor, no importa. Lo importante es que tú seas enaltecido. Pregunto, Señor, ¿serás tú enaltecido en responderme a esta petición? ¿Será tu nombre engrandecido, Señor? Eso es lo que debemos de buscar. No tanto que Dios me saque a mí de un problema, sino que el nombre de Cristo sea puesto en alto a través de la intervención que Él pueda hacer. La pregunta es, si Dios, usted está pidiendo por una respuesta financiera, la pregunta es, ¿por qué quieres salir de eso? Para no tener angustia, para que su esposa no le esté diciendo: mira, falta esto, falta lo demás, para que usted tenga paz. No, el propósito de ser: Señor, si tú me sacas de esto, a pesar que soy experto, soy un contador público certificado, soy un administrador de empresas, soy un economista, soy un financista, todo, pero Señor, estoy quebrado. Si tú me sacas de esto, yo, Señor, hablaré que tú hiciste el milagro,
puse en práctica todos mis conocimientos y topé, pero tú hiciste esto, Señor, para que las personas conozcan que tú estás vivo y que vienes por segunda vez. Que vean que tú intervienes en las necesidades del ser humano. Si nosotros tenemos ese propósito, que Él sea enaltecido, Dios ha de responder. De ahí entonces, por eso dice, gócense y alegre en ti todos los que te buscan. Aunque afligido y hoy necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios, no te tardes. Pregunto, ¿cuántos están dispuestos a decirle al Señor, Señor, esperaré en ti? Voy a esperar en ti, Señor. Pacientemente voy a esperar la respuesta y Dios va a intervenir en su momento. Oremos. Buen pastor, ante ti estamos en esta hora. Tú conoces, Señor, la necesidad en cada corazón. Te suplico, Padre eterno, que en este momento tú, Señor, puedas hacer ese milagro en la vida de mi hermano y mi hermana, Señor, que han estado pasando por momentos sumamente críticos, donde ya no hay más posibilidad, ya no hay, Señor, salida. Pero en este día, Señor, te pedimos, ayúdame a esperar pacientemente en Jehová. Ayúdame, Señor, a saber confiar en ti, Señor. Y queremos, Señor, en este día tener estos lindos propósitos. Primero, apelo a tu misericordia y te pido perdón, Señor, si alguna vez te he pedido algo como una exigencia, como que si yo mereciese algo, lo cual no es cierto. Perdóname, Señor. Señor, quiero hacer mi voluntad, aunque yo te pida algo, pero no está en tu voluntad, acepto tu voluntad. Y en tercer lugar, quiero que si tú me respondes, que tenga el propósito de glorificar tu nombre, Señor. Señor Jesús, gracias. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Padre, ponemos en tus manos todo problema, toda circunstancia, toda situación, Señor, que nos está quejando, pero sobre todo, Señor, te pido para la gloria de tu nombre que tú puedas, Señor, en este día hacer un milagro, el milagro de una fe preciosa, una fe que tiene una expectativa positiva, una fe que se adelanta, una fe que puede ver más allá de la tormenta y que puede ver tu carácter santo, puro, maravilloso y justo, que en tu tiempo tú harás lo que tú quieras. Si hay alguien aquí que ha estado batallando con su fe, es más, ha caído en incredulidad, yo le digo en esta hora, restaure su fe. ¿Cómo? Decida ahora, decirle a Dios, Señor, en tu nombre decido poner mi confianza única y exclusivamente en ti. Si usted lo hace, su fe comenzará a ser restaurada. Si ese es su caso, ahí donde está, póngase en pie entonces y dígale, Señor, aquí estoy. Padre mío, una vez más, mi alma te adora, Señor. Te pedimos que nos perdone, buen Jesús. Perdona toda nuestra incredulidad. Límpianos, Señor, de ella. En este día, Jesús, anhelamos, Señor, confiar en ti sobre todas las cosas. No como aquellos que se desvían tras la mentira o tras la soberbia, sino ahora, Señor, poner única y exclusivamente nuestra confianza en ti, el reposo, el refugio, tú, Señor, tú, Señor. Señor, en este día, glorifícate de una forma preciosa, una forma especial. Señor, restaura la fe, mi Dios, de tu pueblo. Ahora mismo, Señor, cada uno, Señor, sienta que hay esperanza en todo. Señor, y tú has de responder en el momento oportuno, en el momento adecuado. Te pido, mi buen pastor, que tú limpies y restaures cada corazón. Si hay alguien aquí
que no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, o otra persona que nos escucha donde quiera que esté, repite esta oración conmigo ahí donde está. Diga: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón, de todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Soy pecador, límpiame con tu sangre. Reconozco que tú moriste por mí, que resucitaste para darme salvación. Por tal razón te recibo en mi corazón como mi Salvador y Señor en este día. Gracias, Señor. El Señor, puestos en pie, mis hermanos, es mi pastor.